¿Cómo cierra el turismo en el 2022 México? Es un poco lo que hemos comentado, Eduardo. Cierra muy bien, muy fuerte, con una demanda muy restablecida, pero cierra disparejo. Es decir, no prácticamente, completamente restablecida la demanda internacional a destinos de sol y playa, más que restablecida a niveles muy por arriba de los que teníamos en 2019. Vamos a tener muy buenas semanas finales del año, pero seguimos todavía en un proceso de recuperación en la parte de cruceros. Para el cierre del año vamos a estar como 25% abajo de 2019. Hay que recordar que hubo 15 meses que dejó de haber arribos de barcos a nuestro país. El mercado nacional todavía en referencia al mismo 2019, vamos a ver por ahí un 3-4% abajo, y la parte de la frontera, pues esa es la que se ha quedado estancada por completo. No está muy claro qué es lo que está pasando, pero lo que sí está claro es que hay 40% menos de turistas fronterizos que en 2019. Eh, no es que esta parte del mercado genere un efecto diferencial en el conjunto de las divisas, pero bueno, pues sí lo es en la parte de turistas internacionales, porque en los turistas internacionales, parte, digamos, de los lineamientos estadísticos es que se suman de dos tipos: los que pernoctan en la frontera y los que efectivamente se internan al país, y ahí es donde vamos a tener un efecto. México va a cerrar más o menos entonces en torno a unos 40 millones de turistas internacionales, quizás 42 en el mejor de los casos, y vamos a cerrar en la parte de divisas con un año récord, eh, probablemente en torno a 28,000 millones de dólares, por arriba de los 24,000 que tuvimos en el 2019, ¿no? Ese es más o menos el escenario. Hay cosas muy interesantes que están pasando, Eduardo. Si Sí, me permites, ayer fue un claro, por día, supuesto. me parece, digamos, muy interesante. Hubo una manifestación muy fuerte de taxistas en el Caribe mexicano. Ujú. Los taxistas empezaron desde muy temprana hora a trasladarse de Playa del Carmen, de Puerto Morelos, hacia Cancún y dentro de Cancún, y la intención era paralizar por completo el destino. Era bloquear el acceso al destino saliendo del aeropuerto para impedir que hubiera pues una actividad regular. ¿Cuál era la razón, el pretexto, diría yo? Pero ¿cuál era el pretexto? Es que el día de hoy se tenía programado un fallo de un tribunal local Sí. sobre si podía funcionar Uber o no en el estado, ¿no? Uber, y Sí. perdón por decir la marca, pero Uber y Sí, no, otras no, bueno, pues sí, plataformas de es esta así. naturaleza, Sí. eh, que ha sido un verdadero dolor de cabeza en el estado, ¿no? Ha habido un rechazo abierto de parte de los taxistas a la competencia, seguramente en complicidad con autoridades de gobiernos anteriores, seguramente. Me parece que el eslabón más débil de la cadena de valor del turismo en el Caribe mexicano es el transporte local. No hay taxímetros, como sabes. Estás a la buena de lo que el señor taxista desee cobrarte, y, digamos, se respiraba pues una buena idea cuando hace algunos años eh, se introduce esta alternativa. Sin embargo, pues la han bloqueado, y la han bloqueado por la mala, ¿no? O sea, ha habido incluso agresiones físicas No, qué barbaridad. tanto a los conductores como a los pasajeros, Qué que han barbaridad. sido bajados del transporte. Uf, no, bueno. Y digamos que la situación ha sido esa. Se esperaba pues entonces el fallo para hoy, pero era, digamos, un asunto de medir fuerzas, de calibrar fuerzas entre el nuevo gobierno estatal y municipal y federal, porque hay una combinación aquí de jurisdicciones. Tienes en la parte del aeropuerto la jurisdicción federal, y dentro de una parte importante del estado, la carretera hacia Playa del Carmen, la jurisdicción estatal, y luego dentro de los municipios
pues esa competencia. Y finalmente lo que ayer se decidió fue hacer un impasse y se ha pospuesto la decisión del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Eso ha desactivado, digamos, el problema eh, momentáneamente. Yo creo que van a entrar más a un espacio de negociación con los taxistas, pero me parece que aquí hay un reto muy grande porque para ciertas cosas la autoridad es muy permisiva, como la renta de viviendas particulares a través de estas conocidas plataformas o autonomías plataformas en línea. Hay muchas marcas en el mercado, una de ellas que todos tenemos en la mente, la más importante, Sí, con mayor presencia, y donde no hay barreras de entrada, no hay licencias, no hay permisos. En la Ciudad de México hace no mucho hubo un accidente fatal en Coajimalpa, hay una competencia desleal a todas luces y una completa permisividad, y del otro lado tienes esta condición de este tipo de transporte local, que es una alternativa, pero que se prohíbe, ¿no? Y se prohíbe, ¿por qué razón? Pues por la presión de los taxistas. Yo no me imagino a los hoteleros bloqueando las calles en Cancún para evitar sí, hombre. la renta, digamos, De de las... Airbnb, sí, por ejemplo. exactamente, tú lo has dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos un tema delicado. Yo lo que creo es que deberíamos sentar bases de competencia más pareja, ¿no? En ambos casos. En el caso de los taxistas, tiene que haber barreras de entrada, por supuesto, para quien ofrezca el servicio este. Tiene que haber licencias, tiene que haber, por supuesto, una serie de requisitos, pero esto va en beneficio del turismo, ¿no? Y lo que debería haber al mismo tiempo es, por supuesto, pues más certeza en el uso de los taxis normales, digamos, con taxímetro para que nos entendamos. Y ya si me apuras, pues deberíamos romper el monopolio que existe Claro, en la parte del transporte entre el aeropuerto y la sí, ciudad, ¿no? por Y ya supuesto. por una razón, vamos, de convicción, de respeto ambiental, estamos generando, duplicando prácticamente el número de viajes porque el taxi que viene del aeropuerto de la ciudad no puede cargar pasaje ahí y eso genera más gas de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, y viceversa. Claro, Pero bueno, ese es un tema. Y en el caso del alojamiento, pues lo mismo, ¿no? Hay que poner barreras de entrada, hay que poner cancha pareja, hay que tener, pues se ha avanzado en este tema. Hoy los prestadores de servicio tienen que pagar impuesto sobre la renta y enterar IVA, que ya es un primer paso. En algunas entidades del país pagan impuestos sobre hospedaje, pero esto no es suficiente, ¿no? Entonces tendríamos que, desde la perspectiva de la autoridad, ser mucho más claro, porque a fin de cuentas, y con esto concluyo, Eduardo, sí, al amparo de este concepto tan romántico de la economía colaborativa, o sí, sea, te presto un cachito de mi casa para que tú vengas y tengamos un intercambio, buena onda, regresamos a los tiempos sí. del trueque, la convivencia. Te digo un solo dato. En México hay un propietario de estas viviendas que se rentan a través de estas plataformas que hemos mencionado, que Sí. tiene más de 400 propiedades, ¿no? Tú me dirás si esto es o no un negocio. Entonces, regulemos esto como un negocio, ¿eh? Pues sí, Sería por mi comentario el supuesto. día de hoy, Eduardo. Oye, qué interesante. Y mira, nos quedamos para, ya después tendremos, en los últimos días de diciembre que nosotros seguimos trabajando, tenemos más tiempo para poder platicar, pero en alguna ocasión yo fui como trabajo a Bahía de Huatulco y recuerdo que había el conflicto que los taxistas querían parar precisamente con el mismo motivo. ¿Y sabes qué hicieron? Está mal que lo diga, pero mandaron unos golpeadores, los hoteleros, mandaron unos golpeadores así que decían, a ver, maestro, o dejas que salgan y entren los pasajeros, los turistas, o aquí va a haber madrazos, ¿no? Y a ver cómo nos toca, ¿no? Y ya sabes que allá en Guerrero, pues en Oaxaca y toda la parte de Guerrero también son bravos. Y entonces dijeron, pues, entonces es que afectas el turismo, afectas el trabajo de los hoteles, afectas las inversiones de los hoteles, afectas a los trabajadores, a la persona la que hace la cama, a la persona que barre, a la persona que prepara un cóctel, a la persona que prepara un platillo. Y digamos entonces, ¿sabes qué, maestro? Nos lo arreglamos de otra manera, pero no obstaculizas el turismo que no tiene que ver nada en este asunto y sí podemos afectarlo para que vuelva a regresar.
abrieron las cosas, entraron en diálogo y resolvieron el asunto. Pero bueno, ya hablaremos con calma de este y de otros asuntos más. Doctor, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Vamos a estar atentos a ver qué acaba de pasar en Quintana Roo. Gracias, Eduardo. Buenos días. Muchas gracias por tu comentario. Gracias, muy amable. Hacemos